Bueno, hola a todos, a todas. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, varias cosas. Primero, gracias por venir un martes hasta ahora. Segundo, gracias a Crafting Morning por la invitación, Fabiana, Marcelo. Bueno, lo primero que le dije a Fabiana cuando me invité era si estaba segura. Si yo era el indicado para hablar de rituales creativos y demás. Porque en el fondo siempre discuto un poco eso. Y vamos a tratar de charlarlo y verlo un poco juntos. Pero me habían dicho que si quería hacer un PowerPoint y les dije que no. No sabía que iba a estar mi foto igual atrás y me hubiera dicho que sí. Estaba muy cansado de esas fotos. Pero bueno, ¿por qué dije que no? Para tratar de estar presentes acá un poco, ¿no? Como para ver si nos podemos charlar, estar un poco en vivo y no estar siguiendo una pantalla, que es lo que hacemos el resto del día probablemente. Y tampoco para sobreestetizar el procedimiento creativo de escribir. No es tan estético, no es tan lindo, no es tan agradable, pero es inevitable. Entonces, este es mi proceso creativo. Estas marquitas, esta cantidad de libros, este dolor de espalda cuando uno se mueve de un lado al otro, ese es más mi proceso creativo que los PowerPoint o los posteos estéticos, pero podemos mezclar todo un poquito y ver qué sale de ahí. Lo único que le pedí a los chicos de Crafting Mornings, de materiales y más, son esos lápices y las hojas que están ahí. Y les quiero pedir ahora que anoten en alguna hoja o en sus propias anotaciones, o incluso en el celular, si suelen escribir en el celular no pasa nada, 3 cosas que les llamen la atención del espacio, de las personas, obviamente sin ser despectivos, ¿no? Tipo, no mi nariz, por ejemplo, otra cosa. No, pero cosas que les llamen la atención. Solamente eso les pido mientras vamos charlando, lo pueden hacer. No vamos a frenar para eso, que no se sienten barbades, pero sí les voy a pedir estas 3 cosas que les llamen la atención de lo que ven alrededor, y también pueden incluir algún sentimiento o idea que estén teniendo. Si les llama la atención ese sentimiento que están teniendo, obvio. Pero bueno, vamos a arrancar. El 26 de febrero del 2013, Mariano Blatt escribió en su diario: "Ay, qué boludo, me olvidé lo que iba a escribir". ¿A quién le pasó eso alguna? ¿No? Me imagino, incluso quienes no escriben acá, que deben ser bastantes también, les debe pasar: uy, tenía una re idea hoy a la mañana, me iba a hacer millonario y acá estoy facturando en la FIP de vuelta. Entonces, ¿qué pasó acá? Nosotros tenemos que tener siempre a mano algo para escribir, ya sea que escribamos literatura o para anotar ideas o conceptos, si hacemos otras cosas, y no hay excusa. No, puedo recomendarles el cuadernito, hay muy lindos ahí dando vueltas, pero el celular lo tenemos todos a mano, lamentablemente. Entonces, lo de no anotar me parece que ya no es una excusa, y creo que, sobre todo en los procesos de escritura, y particularmente en la poesía, diría yo, la escritura se da de una manera mucho más fragmentada y accidental que de una manera original y creativa. ¿No? Eso de prepararse el cafecito, abrir la ventana, poner música, etc. Es lindo, ayuda, pero no es eso. Lamentablemente, si no, todos tendríamos nuestra radio favorita, nuestro café y todos escribiríamos. No es por ahí la cuestión, sí ayuda. Yo soy un hincha de fútbol oscilante, voy y vengo, porque después me angustio y dejo de seguir un poco los partidos, pero ahora estoy de vuelta siguiéndolos. Y había un técnico de Vélez, de hincha de Vélez, por eso la angustia también, que durante todo el torneo, 2009, usó la misma campera. Y el torneo empezó, si no me equivoco, en julio, y después terminó en octubre, ya no hacía calor. Él usaba siempre la misma campera porque le daba seguridad. Y le preguntaron: bueno, entonces el campeonato es por la campera, obviamente. Y dice: no, obviamente que no, es por los jugadores, por lo que pudimos hacer, pero esto ayuda, ¿no? Pero ayuda a dar confianza, básicamente. No ayuda a nada de lo que pasó dentro de la cancha y no ayuda a nada de lo que trabajaron en la semana, pero sí ayuda a dar confianza. Eso por un lado, entonces ese sería el lado positivo de ese ritual medio tonto o medio obsesivo que uno puede llegar a tener.
Pero también puede ser lo contrario. Porque a mí me pasó, mis primeros 2 libros, más o menos, los cortitos, y un poco más cortitos, los escribí en un mismo cuadernito. Era un mismo cuadernito que no era para nada lindo. Como me mudé hace poco no lo tengo mal. Si no lo hubiera traído, hubiera visto que no era nada lindo. Era un cuaderno que daban en Tecnópolis, cuando existía Tecnópolis, como tal. Y era un cuadernito muy lindo, pero nada, regalable claramente. Y muy de bolsillo, ¿no? Me acuerdo que yo me sentía cómodo porque usar en el bolsillo, no sé, la campera y demás. Entonces salía a todos lados con ese cuadernito. Ya existían celulares, obvio, pero tonto, yo nomás de hacerme el analógico. Y los 2 primeros libros los terminé escribiendo ahí, ¿no? Tachando, etc. Pero el cuadernito, obviamente, en un momento se acabó, no era tan grande tampoco. Y me costó seguir escribiendo una vez que se acabó el cuadernito. Y eso me parece totalmente contraproducente. O sea, si bien el cuadernito me ayudó por un lado, después me bloqueó, porque no tenía el cuadernito y no conseguí otro cuadernito de Tecnópolis, me quedaba lejos además, y no me iban a volver a regalar un cuadernito. Entonces, tuve que empezar a amigarme con el celular, con los borradores de Gmail, con los chats con uno mismo, que todos deben tener por acá, con las aplicaciones para escribir, que después te quieren cobrar, entonces se vuelven también contraproducentes. Pero soltar el ritual, tenerlo y soltarlo, ¿no? Así como yo oscilo con Vera Vélez, les recomiendo que ustedes también oscilen con los rituales, porque si no de repente un día no hay luz, no escriben, porque no pueden prender la radio, o se les acabó el café, no escriben porque no hay café, y me parece un poco exagerado, cuanto menos hacer eso. Sí les recomiendo también el ejercicio de tener un diario, ¿no? Este es un libro que se llama Alguna vez pensé esto, de Mariano Blatt, reúne sus diarios del 2012-2021, o diarios, ¿no? Obviamente se publica, hay un recorte, me imagino. Pero el 22 de abril del 2014, no, del 2013 también, se pregunta: ¿dónde están todas esas frases de aspecto dorado, sonido perfecto y significado misterioso, pero claro? Bueno, muchas veces esas frases no son nuestras, por supuesto, por lo general las recolectamos de ahí, ¿no? Están dando vueltas y nosotros tenemos que estar disponibles. Y también muchas veces salen de una escritura muy accidental. Y el diario para mí fomenta la escritura accidental. Fomenta una escritura sin tanta pretensión, ¿no? Genera una escritura fluida, sincera, honesta, para después poder sacar el poema de ahí, o lo que sea que quieran escribir, o el concepto o idea para trabajar en otra disciplina. Entonces, más que pensar en espacios o rituales específicos, a mí me gusta pensar que nuestra disponibilidad artística o creativa, o como queramos llamarlo, no tampoco soy súper amigo de esas palabrotas, agrieta todo lo que vamos haciendo, ¿no? En mis talleres, que hay algunas personas que acá vienen a mis talleres, quizás deben estar cansadas de escucharme un poco, siempre digo que nunca les recomendaría, bueno, dejen trabajos para poder escribir, ¿no? Suelten trabajos y dediquenle más horas a la escritura y a la lectura. O sea, ojalá pudiera recomendarles eso, pero no tendría mucho sentido en este contexto. Pero sí les invito muy con vehemencia que la poesía o la literatura agriete todo lo que vayan haciendo. No genere pequeñas grietas, pequeñas manchitas de humedad que se vayan expandiendo, ¿no? Entonces, trabajan de 9 a 6 de la tarde en una oficina y es un garrón, perfecto, es lo que toca, pero la poesía o la literatura o la creatividad puede agrietar todo eso. Sobre todo si tenemos o el cuadernito o el celular o lo que sea que usemos para escribir a mano, ¿no? Entonces eso nos obliga, o por lo menos nos permite estar en un estado de disponibilidad mucho más grande todo el tiempo y no solo reducir a la hora que tengo a la mañana o la hora que tengo cuando vuelvo del trabajo o el sábado a la mañana, que si se te rompe un caño el sábado a la mañana se te arruinó toda la semana, porque ya está, tienes que esperar el próximo sábado a la mañana a ver si puedes escribir algo. Y hay un ensayito muy breve y muy lindo de una poeta estadounidense, Mary Oliver, que habla de la creatividad, de la inspiración también, y dice que uno para esperar que aparezca esa creatividad o esa inspiración tiene que ser como Romeo, ¿no? De la historia, ¿no? De Romeo y Julieta, en el sentido de...
Qué bueno. En el sentido que Romeo estaba ahí abajo esperando que saliera Julieta todo el tiempo, ¿no? Y Julieta salía cuando quería. Bueno, pero ¿cómo se pudo encontrar con Julieta? Porque estaba ahí cuando salió al balcón. No, bueno, nosotros tenemos que estar ahí cuando aparezca la inspiración, nosotros estuvimos. No podemos decir, bueno, yo paso de 6 a 7 y espero que Julieta salga de 6 a 7, y si no, bueno, mala suerte. ¿No? Entonces, un poco en ese sentido, nosotros tenemos que estar todo el tiempo disponibles para poder captar esa idea, esa frase, eso que nos llamó la atención, ese detalle, ese aspecto visual que podemos anotar, y después cuando tengamos ese tiempo más de calidad, más de intimidad incluso y de silencio en nuestra casa o en donde sea que trabajemos, los espacios creativos, la hoja no va a estar en blanco. Y eso también me parece un gran alivio, ¿no? De repente tener 10, 15, 20 anotaciones de cosas que nos fueron llamando la atención y poder escribir a partir de eso. Y no depender de la originalidad o creatividad, que para mí son lastres muy pesados a la hora de ponerse a crear productos artísticos, para crear textos literarios, para crear diseños, para crear lo que sea que nos desempeñemos. Lo mío es la literatura, así que me voy a quedar más en ese plano ahora, pero sí me parece interesante pensar eso como una obligación, ¿no? La única obligación es permitirnos estar disponibles. No tenemos que ser ni tan talentosos, ni tan originales, ni tan creativos, sino estar disponibles. Y esa es la batalla capaz más difícil, porque estamos todo el tiempo siendo demandados, ¿no? Por distintas cuestiones. O sea, el celular, seguro, toda la persona acá tiene mínimo 5 notificaciones ahora. De cualquier cosa que pase, ¿eh? De modo, de Mercado Pago, pedido ya, o sea, ni siquiera de personas que les están escribiendo, ¿no? Lo cual es más triste. Sí. No, pero bueno, eso es lo que toca. Le quedo un poquito más con este diario de Mariano Blatt, porque el domingo 7 de julio del 2014, ahora sí, escribe: un consejo, observar el tiempo que sea necesario hasta detectar cuál es el gesto más verdadero de lo que se quiere mostrar. ¿No? Entonces, ahora que ya más o menos dijimos, bueno, hay que tratar de estar un poco más disponibles, un poco más atentos, ahora es el momento de poner a prueba eso. Y un poco para mí el desafío de la literatura, y sobre todo de la poesía, es romper el lugar común, ¿no? Para mí la poesía particularmente puede ser un campo minado de lugares comunes, porque es muy fácil, ¿no? Y tus ojos se cerraron en un rápido viento de verano y mi corazón se partió hasta la próxima despedida. ¿No? Como lo acabo de decir, cualquiera podría decirlo. ¿Por qué? Porque están las novelas, están las canciones que escuchamos, ¿no? Está en todo lo que más o menos consumimos desde que somos muy chiquitos. Entonces, eso es un lugar común. Eso es la cultura masiva, un poco hablando por nosotros, pero nosotros tenemos que romper eso, tenemos que mostrar los nuevos detalles y también tenemos que demostrar que estos poemas o textos o creaciones artísticas que estamos haciendo son del 2024 y son escritas en Argentina y son escritas en Buenos Aires quizás y son escritas por ustedes, ¿no? Hacer como una suerte de zoom in, ¿no? Porque si no, si lo podría haber escrito cualquiera en cualquier momento, hay algo ahí que seguramente esté fallando. Obviamente, los grandes temas van a seguir estando: el amor, la muerte, la familia, la soledad, la tristeza, etc. Pero cómo nos acercamos a eso va a ser distinto. Debería ser distinto. Por eso, encontrar el gesto más verdadero de lo que se quiere mostrar es un poco nuestra tarea, es un poco nuestra obligación. Y uno dice, pero no estamos operando a nadie, ¿no? No estamos solucionando realmente ningún problema grave, ¿no? No estamos alcanzando agua a un barrio con problemas, nada, ¿no? Como solamente estamos creando un branding para no sé qué cosa. Yo no sé nada de eso, ¿no? Así que la última palabra que voy a decir es esa. No, pero todo es para ayer y todo es ya, ahora. Y el problema es decir, bueno, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué corremos tanto? ¿No? Entonces, cuando uno corre, reproduce y acelera lo que ya existe. Entonces, ¿qué pasa? Las propagandas son todas iguales, los consumos masivos suelen ser todos iguales. No quiero dar nombres porque ya está siendo grabado y yo no voy a querer quedar mal con nadie, pero, ¿no? Como, nada, entren a Spotify o a las plataformas de contenido, ¿no? Yo hablo de contenidos masivos, ¿eh? Y bueno, a veces cuesta encontrar diferencias. Esta película podría haber sido protagonizada por tal o por tal.
o dirigida por tal o por tal, o esta canción podría haber sido cantada por tal o por tal, y da más o menos lo mismo a veces, ¿no? Entonces, eso nos debería preocupar a nosotros, que no vamos a ser millonarios con lo que vamos a escribir, sobre todo, si se desempeñan en otras artes, ustedes sabrán, pero por lo menos con lo que vamos a escribir vamos a estar muy lejos de ser millonarios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ese apuro? ¿No? ¿Por qué hacer lo mismo de siempre si ni siquiera nos van a pagar tan bien por eso? ¿Por qué no ser sinceros con lo que nosotros queremos ver, con lo que queremos mostrar? Y pensar que ese poema, que ese texto, es el acto más generoso que podemos hacer. Y esto me parece bastante importante, porque muchas veces hay definiciones de la poesía en particular, que por eso también decía que era un terreno minado de lugares comunes, que es, bueno, yo escribo para descubrirme, para conocerme. Que puede ser parte de la escritura, no lo niego, pero no me parece el único fin, ni el último, ni el más importante. Porque si no, ¿para qué publico? ¿Para qué se publicaría? O sea, si me estoy conociendo, listo, escribí, me conocí, terminé, me puse a limpiar la casa. Si no lo publica es por otra cosa, hay algo más puesto en juego probablemente. Bueno, eso que está puesto en juego es el hecho estético, el hecho literario, el producir algo artístico, literario, estético, que quizás con suerte conmueva a alguien más. Entonces, medio que ahí está un poco la finalidad del poema, no tanto conocerme a mí. Si eso pasa, bienvenido sea, pero no es lo importante. Para mí escribir es uno de los actos más generosos que podemos tener, porque primero no sabemos bien qué estamos haciendo, ¿no? Le estamos dedicando mucho tiempo a algo que no sabemos bien qué estamos haciendo, y ahora nos vamos a perder un poquito ahí también. No sabemos para qué lo estamos haciendo, ¿no? O sea, para publicar, capaz, para leerlo en algún evento, quizás. Todas cosas que ya no dependen de nosotros, en cierto punto. Y, sobre todo, no sabemos quién lo va a leer, ¿no? Que eso me parece lo más importante y lo más interesante de todo. Quizás nuestros amigos, y ni siquiera, ¿no? La primera cosa que le pasamos lo lee, la segunda, más o menos, ¿no? Si no le interesa mucho la poesía, no nos va a hacer tanto el aguante, ¿no? Entonces, ya ni siquiera sabemos quién lo va a leer ni cuándo lo va a leer, ¿no? O sea, no sabemos nada de lo que estamos haciendo, pero lo estamos haciendo igual. Y eso me parece un acto súper generoso. Y más en un momento histórico en el que todo es totalmente economizable, ¿no? Si esto te rinde, no te rinde, si esto genera plata, no genera plata, ¿no? Estamos todo el tiempo pensando así, ¿no? No me quiero ir por comentarios políticos, porque no salgo de ahí después, pero ya todos se imaginarán de qué estamos hablando. ¿No? Todo es como, bueno, te falta plata, bueno, hiciste algo mal vos, ¿no? Como vos deberías haber hecho algo, todo depende de vos, y no es así, ¿no? Lamentablemente no es así tampoco. Entonces escribir es un acto ya totalmente inútil para esa lógica. Es un acto ya totalmente inútil, la poesía no sirve de nada bajo esa lógica, y en el fondo no sirve de nada, y eso para mí es lo que le da la gran utilidad, dedicarle un montón de tiempo a algo que no tiene mercado, que no tiene consumo, que no tiene publicidad, que está totalmente afuera de ese sistema. Y eso me parece maravilloso. Eso me parece más generoso todavía, porque estamos realmente perdiendo el pelo por algo que no tiene mucho sentido, en el fondo, en el sentido capitalista por lo menos, ¿no? Pero es inevitable, ¿no? Uno comprende todo eso, ¿no? Seguramente sus padres también les habrán dicho, seguro, que algo creativo, pero abogacía, ¿no? Y bueno, uno no lo puede evitar, aunque uno sepa, bueno, la verdad sé que no voy a hacerme millonario con esto, ni a veces ni nada cercano, pero no lo puedo evitar, ¿no? Entonces ese ya me parece un acto generoso, porque no es, bueno, es mi capricho, quiero ser creativo igual o escritor igual, sino quiero dedicarme a esto por más que no sepa bien qué va a pasar, ¿no? Y esto me parece que están en un montón de hechos cotidianos. Por eso, para mí, pensar a la poesía o la literatura, o al escritor o a la escritora, como algo extraordinario, tampoco estoy muy a favor. Las personas que van a hacer zumba a las 6 o 7 de la tarde, también están haciendo algo extraordinario, pero no tendrían por qué hacerlo. Pero van todos los días, igual, aunque llueva, aunque estén medio con fiaca, aunque tengan que hacer cosas en su casa. Las personas que estudian, ¿cómo se llama?
carpintería y no se van a dedicar, ¿no?, a ser carpinteros, las personas que van a talleres de arte y no quieren colgar sus obras en un museo, en una galería. Todo eso son actos generosos, no son actos de egocentrismo, ¿no? Porque están dedicando su tiempo a tareas que no van a ser compensadas de alguna manera, salvo por la propia voluntad y el cariño de cada uno. Y acá me quería ir con esto del diario para pasar a otras cosas. El 12 de marzo, creo que del 2016, Mariano Blatt escribe: Rodrigo estaba tirado arriba mío, me dijo, ¿te peso? Para nada, le dije, me aliviás. Y en este libro que se llama Mi Juventud Unida, que reúne los poemas de Mariano Blatt hasta el 2021 o 2022, si no me equivoco, escriben un poema que se llama Rodri. Rodrigo estaba tirado arriba mío. ¿Te peso? Me dijo. Para nada, le dije, me aliviás. ¿No? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el diario y el poema? Ninguna. ¿No? Entonces, obviamente, después a cada uno le podrá decir, che, es el mejor poema que leí en mi vida, o otros, no me gustó tanto. Eso ya es subjetivo, ya es otra cosa. ¿No? Pero la diferencia entre el diario y el poema fue ninguna en este caso. No digo que siempre va a ser así, incluso invito a que a veces sea un poco más editado, pero puede pasar esto, ¿no? Entonces, primero el accidente de haberle dicho eso a ese tal Rodri, después el registrarlo y después escribirlo en un poema. No hubo nada de originalidad y nada de genialidad, por lo menos controlada, ¿no? Uno, me imagino que cuando habla, ¿no?, sobre todo en situaciones de intimidad, uno no está todo el tiempo, y ahora te voy a decir esto porque con esta te mato. No creo que funcione tan así, se los recomiendo que no hagan eso. ¿Te hago una pregunta? Sí. ¿Vos eso lo descubriste de casualidad, digamos, el pasaje de uno a otro? O... Sí, o sea, leyéndolo, no sé si es casualidad, pero... Dijiste, yo te lo había leído en el diario. Claro, o sea, en este caso, por ejemplo, bueno, fue un accidente que me sirve para introducir eso ahora. Fue un poco accidente porque vieron que ahora está un poco más en boga la poesía, comillas, ¿no? Como muy en boga tampoco, pero Instagram o algunas redes sociales permiten como compartir un poco más fácil poemas que antes, ¿no? Y entonces, justo en Instagram vi que alguien había compartido este poema y yo estaba leyendo los diarios. Yo ya había leído este libro, pero lo había leído hace un tiempo. Y estaba leyendo los diarios que no los había leído y dije, esto me suena, esto lo acabo de leer en algún lado y estaba en el diario, ¿no? Entonces el accidente me llevó hasta acá. Y vamos a hablar de los accidentes, porque una definición posible de accidente para mí es errar, ¿no? Fallar, ¿no? Uno puede fallar, errar. Y en este libro, que son 100 frases de Marcelo Bielsa, me pondría de pie, pero no te volví a sentar, me voy a tirar todo. Dice: errar es un camino que, bien conducido, presagia el acierto. Yo, siempre que sucede algo no deseado, digo, vamos a tratar que este error nos ayude a generar un próximo acierto. ¿No? Acá está hablando de fútbol, obviamente, pero vamos a lo nuestro. Todo poema es un error, incluso el que más nos gusta. Porque en el fondo estamos queriendo escribir un único poema, ¿no? Ese poema estamos tratando de escribir. Y nunca vamos a llegar. Y eso es la bendición que tenemos, porque si llegaran, no escribirían más probablemente. Ya está, ya escribieron lo que querían escribir. Ya está, ¿qué tanto? ¿No? Y esto para mí pasa en todas las disciplinas, ¿no? Y me imagino que hay gente de otras disciplinas acá y me lo podrá decir después si quieren, ¿no? Pero los directores quieren hacer una película y en el camino hacen todo lo que pueden entre distintas películas. Lo mismo los pintores, ¿no? Y las pintoras, ¿no? Bueno, quiero hacer este cuadro y en el camino voy haciendo todos los otros cuadros que nunca me van a conducir a ese cuadro que finalmente quiero hacer, ¿no? De hecho, pensemos en artistas más icónicos de la cultura general o de sus propios gustos. Nunca llegaron a esa obra que para ustedes es la mejor del mundo y se frenaron ahí y dijeron, listo, ya está, ya pinté la Mona Lisa, ok, se acabó, vamos a casa. O, no sé, ya firmé El Padrino, listo, fuimos a casa, ¿no? Siempre se puede seguir haciendo cosas porque no era eso la película que querían hacer otra cosa. Bueno, en el poema siempre vamos a errar nosotros, pero esa falla es nuestra bendición
Y entre la idea que tenemos del poema y el poema que finalmente alcanzamos, en ese espacio probablemente esté el verdadero poema, ¿no? En la aproximación, no tanto en el acierto. ¿Por qué? Porque para mí escribir, y particularmente poesía, pero en todos los géneros literarios, hay mucho más del descontrol que del control, ¿no? Se suele vender mucho la imagen del escritor o escritora ahí como súper en blanco y negro, así, ¿no? Como pensó todo estuvo ahí, ¿no? Y si realmente escucharan después a esos mismos escritores, escritoras, dicen, no tenía ni idea bien que estabas, o tenía una idea pero se fue deformando, probablemente. Siempre me acuerdo de Cortázar, que en una entrevista, o en un libro, ahora no me acuerdo bien, pero me acuerdo que decía esto, en Los Premios, que es la primera novela de Cortázar, la anterior a Rayuela, que es una novela bastante tradicional, bastante clásica, para lo que después terminó siendo Rayuela, ¿no? Los Premios es una novela que respeta bastante la estructura. Dice, bueno, había un personaje que era el protagonista y que me caía muy bien, y había otro personaje más secundario que me caía muy mal. Y yo sabía más o menos qué quería hacer, que le pasara al que le caía bien y que le pasaba al que le caía mal. Y la historia mismo y los personajes mismos le fueron demostrando que el cruce iba a ser al revés. El que le caía mal terminó siendo una suerte de héroe en la novela, tampoco pasaba algo tan extraordinario, ¿no? Pero termina reivindicándose y ocupando un lugar muy importante, y el que era el que le caía bien, el que tenía que ser el héroe, terminó comiéndose los mocos, como diríamos, ¿no? Como abandonando, como dejando a todos tirados y se fue, ¿no? Pero en su plan original eso no estaba, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Escuchó a los personajes, escuchó la trama. Nosotros en los poemas particularmente tenemos que escuchar al poema. El poema es lo único que le importa. No importa a nosotros, no importa la historia detrás del poema, no importa nada, solo importa el poema. Porque, ¿por qué elegimos hacer un poema si no? Podríamos hacer cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, el poema es el tirano perfecto en esto. Lo que diga, se lo damos. Y eso nos tiene que recordar algo que yo siempre machaco mucho en mis talleres, que es que la poesía es ficción. Hay un lugar común que pensar que la poesía son los sentimientos de quien la escribe, o esto que se cuenta es verdad, porque es la experiencia del poeta, y entonces ese yo que habla es el poeta, efectivamente, y no es así. La poesía es un género literario más, no hay otra cosa. Y cuando uno lee Rayuela, entiende que el que habla no es Cortázar, o Los Premios entiende que el que habla no es Cortázar. Bueno, con la poesía uno tiene que hacer el mismo trabajo. Después puede haber una confusión, o el propio poeta podría decir, bueno, sí, yo esto lo escribí a partir de tal cosa. Pero el resultado final es una ficción y es un yo poético el que está hablando. Así como en las novelas hablamos del narrador, o en las canciones el yo lírico, por ejemplo, ¿no? Cuando un cantante o una cantante canta algo, no es efectivamente la cantante quien manifiesta dentro de la canción, sí, la que canta, pero no es la que se está manifestando. Entonces, si recordamos que la ficción y el poema es lo más importante de lo que estamos creando, todo deja de tener importancia, o por lo menos se pone detrás en la fila del poema. Entonces, si el poema es tirano y nos pide que eso que nos dijo nuestra pareja ahora nos lo va a decir nuestro papá en el poema, perfecto. Y si eso pasó en Buenos Aires pero ahora lo llamamos a Mar del Plata, perfecto. Y si eso que te dijo lo cortamos a la mitad y después lo transformamos, perfecto. No le debemos nada a la verdad en los poemas. No es asunto de los poemas la verdad, no es asunto de los poemas la realidad directamente. Ahora bien, después podemos escribir poemas que tengan alguna suerte de correlato con la realidad, en un sentido capaz más sentimental o en un sentido más político incluso, ¿no? Hacer poemas con lo que viene sucediendo. Ahora bien, el resultado final de eso es una ficción literaria y estética, no es una ficción, no es un manifiesto político, no es una carta sentimental que uno le escribe a alguien, no es una declaración. Los poemas y la literatura no es información, ¿no? Para nada. Si los medios de comunicación tampoco son información, ¿por qué nosotros tendríamos que dar información, ¿no? No vienen a informar nada, vienen a mostrar una repercusión probablemente, ¿no? A mostrar algo nuevo de todo eso.
Hay un libro muy lindo que les recomiendo, que pensé que lo había agarrado, pero no lo agarré, que se llama Las clases de Eve Ward, Eve Uhart con H, U-H-A-R-T, que en realidad no lo escribió Eve Uhart, sino que lo escribió, yo le digo Ward, Eve Ward, sino que lo escribió Liliana Villanueva, después de haber ido muchos años a sus talleres, muchos, más de 10. Y ella le decía, bueno, te vas a aburrir, porque yo ya dije, ¿no? Y todos los años como que repetía. Y a partir de esos apuntes y de grabaciones y demás, armó todo un libro donde están las clases de ella, pero me gusta este gesto que ella hizo, que un poco también es el que invito a hacer en los poemas, que es que ella se borró del libro después. No dice, bueno, Eve Ward decía tal cosa y esto significa X cosa. Es Eve hablando, ¿no? Uno lee el libro y es Eve Ward hablando. No está la mediación de Liliana Villanueva en el texto, salvo en la escritura misma del texto, ¿no? Y además el libro se publicó con Eve en vida, así que tenía el visto bueno de ella. Bueno, en ese libro, Eve Ward va a decir que la literatura son los detalles, ¿no? ¿Se acuerdan uno de los primeros fragmentos que leímos de Mariano Blatt? ¿No? Esto de mirar el gesto distinto, único de aquello que estamos mirando. Bueno, la literatura son esos detalles. Tenemos que encontrar ese pliego, ¿no? Tenemos que encontrar esa cuestión distinta que nos ayude a dar ese paso, ¿no? Y para eso muchas veces vamos a necesitar otro concepto de Eve Ward, que es la media rienda, que es poder estar en un estado profesional de escritura, ¿no? Porque vamos a escribir literatura, no vamos a escribir una carta, no vamos a escribir una queja, una carta al consorcio, una nota para pegar al ascensor o ese tipo de textos increíbles, ¿no? Que ahí sí necesitamos la emoción, ¿no? Como dejen de tirarme basura en el patio, y no necesitamos metáforas ni imágenes ahí, ¿no? Necesitamos concreción. Estamos escribiendo literatura, y si bien, como decíamos, no tenemos el peso de estar operando a nadie, ¿no? ni construyendo un edificio que si lo construís mal se viene todo para abajo, sí tenemos una obligación, que es el objeto estético, un objeto que conmueve, ese objeto generoso del que hablamos antes. Y esa media rienda va a ser ese estado profesional que nos distinga, que nos permita, estar a mitad de camino entre nuestras emociones. Si estamos muy enojados, nos corremos un poco. Si estamos muy felices, bajamos un poco. Si estamos muy tristes, subimos un poco. Por lo menos para el texto. Después en nuestra vida veremos. Aunque hay una frase, un poema de Fabián Casas, que después todos lo compartieron como frase, pero es un poema, que dice: toda técnica que sirve para escribir debería también servirnos para vivir, si no, es pura tecniquería. ¿No? Si todo lo que usamos para escribir después no nos sirve para nada en la vida, bueno, es una tecniquería, básicamente. Que, si sirve para el texto, bienvenida sea, igual, yo la defiendo, pero sí me parece interesante pensar que si yo logro que en un poema, no sé, la muerte de mi padre, por ejemplo, deje de ser importante, yo voy a escribir sobre eso, o a partir de eso, y a escribir un texto a partir de eso, y de repente el poema me va diciendo, no, mejor escribí sobre los gorriones que están migrando para el sur, y de repente el poema me está diciendo, deja esto. Bueno, si yo ese día me había levantado angustiado, triste, por recordando a mi papá, bueno, el poema me permitió, por lo menos en ese momento, subyugarlo un poco, ¿no? Restarle un poquito de importancia. Y después, cuando termine de escribir ese poema, que después habrá que editarlo, ¿no? Habrá que hacerle muchas cosas, bueno, capaz salga de ese poema sin la omnipresencia de esa tristeza o de esa nostalgia por mi papá, ¿no? Entonces, esa frase de Fabián me parece que un poco habla de esto, ¿no? Si yo pude en el poema aplicar eso, capaz en la vida tenga algún correlato. Pero es un efecto secundario, porque acá lo único que importa es el poema y va a seguir siendo el poema. Entonces, recapitulando un poco todo, ¿no? Y volviendo a lo de los rituales, ¿no? Que habrán visto que ya me fui claramente, porque para mí no hay tal ritual sino la predisposición, vivir en ese estado, ¿no? No hay, bueno, si hago una hora de esto y una hora de esto ya estoy perfecto para poder escribir. Ojalá fuera tan fácil, ¿no? Que igual después sostener un ritual para mí es mucho más complicado, pero eso será una cuestión de personalidad mía, quizás, ¿no? Pero sí me parece interesante
Entonces, ver que todo lo que yo estoy tratando de mostrarles no es tanto de ritual, sino que es esta grieta que yo les propongo que esté en su vida cotidiana. Que cuando salgan de acá, y me imagino que la gran mayoría de acá no van a salir a sentarse a escribir, ¿no? Sino van a tener que hacer un montón de otras cosas. Bueno, que entre todas esas cosas que están haciendo, empiecen a aparecer todas estas cositas, ¿no? Estas grietas, estas dudas, estos detalles, esto que se tomaron el tiempo de anotar, espero, que lo que les pedí, y se queden con ese ejercicio después, ¿no? Y estén todo el día anotando, y toda la semana, y todo el mes, y todo el año, anotando cosas, para cuando después realmente tengan ese momento, ese espacio de calidad, ¿no? De sentarse en sus casas, o insisto, en el espacio creativo que ustedes tengan, escribir, ¿no? Pero sigamos un poco. Hay muchas, esto de los rituales, me hizo acordar a este libro, muy lindo, se lo recomiendo también. Ojalá tuvieran una librería, porque después acá los... que se llama Noticias de Pintores, ¿no? Obviamente se queda más en el arte plástico, de María Luque, una artista plástica argentina, que comenta un poco distintos rituales y teorías que tienen, o detallecitos curiosos de la vida cotidiana de un montón de pintores y artistas, ¿no? Por ejemplo, David Hockney dibuja flores en su iPad todas las mañanas para mandárselas a sus amigos por mail, ¿no? Este ritual sí me gusta ya un poco más, porque acá incluye el hecho artístico también, ¿no? Entonces, si necesitamos esa estructura mental, ¿no? Yo de psicología no sé nada, así que no me voy a meter ahí, pero si necesitamos esa estructura que incluya al hecho artístico en sí mismo, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, un ejercicio muy, muy conocido de un libro que se llama El Camino del Artista, el cual no leí, entonces no tengo por qué recomendarlo, pero sé que lo hace mucha gente, que son las morning pages, ¿no? Seguramente escucharon hablar de eso, que son escribir, creo que 3 páginas, ni bien te despertas, ¿no? Hay 3 páginas, ahí, taca, 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 taca. Bueno, yo no sé si eso realmente sirve o no para escribir, no se lo podría decir, pero sí me parece interesante que por lo menos incluya la escritura eso, ¿no? Que no sea tomarse 15 minutos, mirar a la nada con tu disco favorito y pensar, ¿no? Como, si bien eso también podría ayudar, por lo menos esas morning pages yo las tomaría, por lo menos, para decir, bueno, a ver qué saco de acá para un poema, ¿no? ¿Qué saco de todo esto para crear un objeto estético como un poema? Y me olvido del sueño, me olvido del inconsciente, me olvido de mi historia, me olvido de todo y creo un poema con eso, ¿no? Entonces, esto que hace David Hockney, ¿no? De mandar una flor dibujada por su iPad a sus amigos, seguramente después le dispare una idea de cuadro o una idea artística a continuar. Después, por ejemplo, de Kooning, hay muchos de acá que ya no sé, ¿vale? Recortaba bocas de revistas y las coleccionaba. Un día puso una boca sobre una tela abstracta, quedó impresionado y empezó su serie de pinturas de mujeres. Entonces, algo totalmente accidental, como esto que yo leía de Bielsa, derivó en una serie de pinturas de mujeres que me imagino que deben ser bastante conocidas, porque por algo están acá, ¿no? Pero sobre una pintura abstracta, ¿no? De repente se le cruzó un cable totalmente inconsciente, ¿no? Dijo, che, si pongo una boca acá, ¿qué pasa? Y de repente pasó del abstracto a algo un poquito más concreto, que es sus retratos de mujeres, ¿no? De una obsesión o de algo que capaz no tenía ninguna utilidad clara, como recortar bocas de mujeres en revistas, para después crear algo nuevo, ¿no? Entonces, de lo que parece totalmente inútil, de repente sacamos algo nuevo. Después. Otro que me gusta mucho, y que yo tengo un ritual parecido, si es que se puede llamar un ritual, Emil Bernard pintó un autorretrato por año durante 55 años, ¿no? Creo que era en su cumpleaños también que lo hacía, ¿no? Cada cumpleaños se pintaba un autorretrato durante 55 años. Yo tengo un ritual más o menos parecido, tampoco tanto, que es escribir un poema todos los 1 de enero. ¿Por qué? No sé, seguramente me lo olvide el próximo 1 de enero, pero por lo menos los últimos 3, 4 pasó. No sé, ¿ayuda de algo eso a la hora de escribir? Podría decir que sí, porque por lo menos está el poema como resultado. Y me parece que es interesante también confiar en estos pequeños empujones que uno puede darse, ¿no? Entonces este ritual podría servir bastante en la fecha que ustedes consideren.
Después, otro que me gusta bastante para ver cómo el detalle después nos lleva hacia algo más grande. Por eso anotar todo el tiempo pequeños detallecitos, aunque parezcan intrascendentes, como la boca de mujer que hablaba antes. Cándido López pegaba hojas en su cuaderno para después pintar los árboles con precisión. Acá están todas las cositas dibujadas por María Luque, ¿no? Pero me parece muy lindo esto, ¿no? Como pintar las hojas para después hacer los árboles con precisión. Bueno, ¿cómo lo traducimos esto al mundo literario? ¿Cómo lo traducimos esto al mundo poético, particularmente? Bueno, agarrar el detallecito de algo y después vas a construirlo más grande. Hay un ensayo muy lindo de una poeta estadounidense también, Dorothea Lasky, que se llama La poesía no es un proyecto. Y dice algo muy lindo ahí, que es que los poemas no salen de la mente para abajo, sino que vienen de la tierra para arriba. No es algo que uno planta en la tierra, ¿no? Que nuestra mente, nuestra originalidad, nuestro genio, sino que es algo que uno va recolectando un poquito de la tierra y va construyendo. Que me hace acordar mucho, ahora sigo con María, a una de las estrategias oblicuas de Brian Eno y Peter Schmidt, que seguramente acá las deben conocer un poco, por lo menos en House seguro, que son cartas o juegos o instrucciones que sirven de disparadores creativos, ¿no? Todo esto siempre hay que agarrarlo con pinzas, no es que compren esto que ya está, ¿no? Ni ahí, pero pueden ayudar, como la campera del técnico de Vélez, no se olviden. El dato más importante es ese. Bueno, en una dice jardinería, no arquitectura. Escribir un poema, los procesos artísticos en general están mucho más cerca de la jardinería que de la arquitectura. Lo cual no quita que en algún momento uno se pare encima y empiece a ver todo, ¿no? Un poquito desde arriba y ordene y tome decisiones conscientes, ¿no? Pero sí me parece interesante ver que hay que ensuciarse, que es otra de las estrategias obvias. ¿No? Si se acuerdan, hay una que dice ensuciarse. No vamos a salir limpios e impolutos del poema. Va a haber errores, va a haber accidentes, va a haber fallas, va a haber ediciones, va a haber pérdidas de tiempo, va a haber tachones, va a haber bollos de papel en la basura, vamos a perder documentos, ¿no? No es estético, no es agradable, nadie dice estoy aburrido, me voy a poner a escribir un poema. Nunca nadie dijo eso, ni lo va a decir, ¿no? Uy, estoy aburrido, mejor voy a escribir un libro de poesía. No funciona de esa manera, no es un hecho entretenido ni estético, pero es inevitable, ¿no? Hay algo de ese placer del texto, que es un concepto de Barthes, de Roland Barthes, que es que no está en contradicción con las quejas del escritor, ¿no? El placer del texto es entregarse casi como uno se entrega al amor, ¿no? Una cosa de, vaya, qué sé yo. Ojalá salga bien, ¿no? Como una cosa de, ¿qué se puede hacer con esto, ¿no? Como, y en un momento habla del concepto de deriva en ese texto Barthes, que también me parece muy interesante para seguir viendo cómo no controlamos nada de lo que estamos haciendo en realidad, ¿no? Tenemos una idea, podemos utilizar recursos específicos después, pero medio que la suerte es loca, lo que toca, ¿no? Y ese texto puede tener una forma completamente diferente a la que pensamos, ese proyecto y ese libro puede tener una forma completamente diferente a la que habíamos pensado, todo puede salir completamente diferente a lo que habíamos pensado, e incluso ese sería el acierto del poema. Eso hablaría bien de nuestros textos, eso hablaría bien de nuestros libros, eso hablaría bien de nuestra obra, ¿no? Porque en el texto de Dorothea Lasky que les decía, ella dice, bueno, un poeta con proyecto parece que sabe más de la poesía, pero en el fondo no es así. En el fondo puede ser un poeta aburrido o un poeta bebé, ¿no? Alguien que está empezando, ¿no? Como que pone el proyecto por encima del poema. Y, ¿qué dijimos? El poema es el tirano. Entonces lo que diga el poeta sobre sus poemas, ¿a quién le importa? El poema habla solito, ¿no? Es como cuando dejamos al nene en jardín de infantes, como, bueno, ahora problema tuyo, ¿no? Una vez que uno publica el libro, que no me llamen. Que no me llamen 2 días seguidos porque yo no vengo más. Bueno. Y ahí, otra de las estrategias oblicuas para pensar esto de los detalles, ¿no? Porque nos quedamos con esto de Cándido López como, ay, qué lindo, ¿no? Las hojitas de los árboles y pintar un árbol, genial. Pero también podemos mirar con atención los detalles más bochornosos y amplificarlos, ¿no? Para no estar solamente buscando esa belleza consensuada en todo lo que miramos,
¿no? También belleza en lo que parece que no la hay, en los detalles bochornosos, ¿no? En eso que nos da hasta vergüenza a nosotros. Utilizarlo a favor también. Después, obviamente, uno decide que elige poner y no en el poema, en el fondo, ¿no? Ese es nuestro momento de arquitectura, la edición, ¿no? Que es súper importante. Y quedándonos un poquito más acá, hay una historia muy linda de Kandinsky, que me imagino que lo conocen. Cuando Kandinsky pintaba, escuchaba una voz que le decía correcto, a veces le decía falso. Cuando la voz no se entendía con claridad, tenía que dejar sus pinceles y esperar. ¿No? Y acá hay una imagen de Kandinsky regando las plantas, súper tranquilo. ¿A qué vamos con esto? Este proceso de edición que yo les decía recién. No sé si creo tanto en la voz, eso, ¿no? En lo esotérico de eso, yo ya me bajo, pero bueno, no soy yo, insisto. Pero sí esto de decir, bueno, hay que esperar a veces el texto. Se dieron cuenta que apagaron el aire, ¿no? Pero no por la temperatura, por el ruido. Bueno, ese es un detalle. Esta idea de que les decía de, bueno, hay una voz que dice correcto o falso. Insisto, yo me bajo de la voz, ¿no? Porque me parece capaz muy esotérico, pero si a Kandinsky le sirve, ¿quién soy yo para decirle? Obviamente a Kandinsky, ¿no? Claramente él tiene razón. Pero sí me parece que hay que confiar en nuestra voz que nos dice, che, correcto, falso, espera. ¿No? Por eso la edición me parece un proceso muy importante, por eso necesitamos tiempo y paciencia. Y la poesía en eso es muy engañosa muchas veces, ¿no? Porque hay poemas cortitos, por ejemplo, como el que les leí de Mariano Blatt, que incluso vimos que viene de ese diario, ¿no? Que el pasaje entre la nota del diario y el poema no tuvo demasiado cambio. ¿No? Entonces, listo, escribir es más o menos eso, ¿no? Como vamos a tratar. Y esos son accidentes. Esa es la regla, ¿cómo es? La excepción que confirma la regla. ¿No? La regla es todo lo opuesto a eso. Es escribir, deformar, editar, transformar. Sí. Yo creo que a veces lo que pasa es que nos obsesionamos mucho con la idea principal, como que nos obsesionamos con terminar con lo que nos empeñamos en la mente. Y una vez leí como una frase que me hizo repensar y me alivió un montón, pero era como decía, la poesía no se termina, la poesía se abandona. Sí, hay también una frase de César Aira, no sé si es César Aira o sobre César Aira, no soy un gran seguidor de la obra de Aira en general, pero sí me parece muy interesante su proceso de escritura, ¿no? Tiene como más de 100 libros, si no me equivoco, que dice, bueno, Aira no termina los libros, los abandona, ¿no? Por eso son libros siempre cortitos en general, ¿no? Muy fluidos. Hay algo del abandono del poema en el sentido de que hay una edición que uno dice, bueno, basta. No, es como, bueno, uno casi que publica libros para dejar de editar los poemas, porque Borges también decía eso, ¿no? De, bueno, uno publica para dejar de editar, porque si no uno estaría cambiando, incluso uno vuelve a leer el libro ya publicado y dice, che, no podríamos. Borges, Sí. Pero esto de abandonar, lo de la idea me gusta y lo retomo, ese acto generoso del que yo hablaba al principio, ¿no? Que no sabemos bien qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, ni para quién, y tampoco cuándo, ¿no? Lo va a leer. Incluye también abandonar la idea, abandonar la verdad, como hablábamos, pero también la idea, ¿no? Esto el ejemplo que yo les di, bueno, iba a escribir un poema a partir de la muerte de mi papá, ¿no? Que es un tema más o menos importante, ¿no? Podríamos decir, bueno, es un tema pesado, no es que, bueno, abandono escribir sobre el otoño, ¿no? Que bueno, está bien, no pasa nada, ¿no? Como, bueno, es un tema que más o menos importa, porque de repente el gorrión en las ramas, me quedé por ahí migrando al sur y yo me fui, ¿no? Entonces, ese acto también es súper generoso, porque si yo me quedo con mi obsesión y con mi idea, lo que le estoy haciendo al lector es tirarle mi obsesión y mi idea, tipo, ahora fumate esta, ¿no? Como, bueno, ahora tenés que fumar esta vos también, ¿y a quién le sirve? A mí no me sirve, y mucho menos le va a servir al lector, ¿no? Entonces el poema es una cosa muy extraña, que me va a dar vergüenza a mí, no porque, qué expuesto que estoy, sino porque no sé si lo vas a entender. ¿No? Es una vergüenza muy productiva la que genera el arte o la escritura en particular. Es, bueno, yo voy a publicar esto, no sé si se va a entender, porque abandoné las ideas y traté de esquivar los lugares comunes. José Watanabe, que es un poeta peruano, que recomiendo mucho, tiene una frase muy linda que dice, bueno, mi única obligación como poeta es entregarle al mundo un objeto pretendidamente bello.
¿no? Es mi única obligación como poeta. Todo lo político, social y demás son efectos secundarios, insisto. Después cada uno puede tener posturas y moverse alrededor de eso, pero ¿de qué sirve que yo sea un activo militante si mis poemas son malísimos? Porque no me dedico directamente a que probablemente lo sean, y bueno, no lo descarto, pero eso lo pueden decir ustedes, no yo. Pero, o sea, si yo voy a ser súper militante, prefiero militar y no estar escribiendo libros de poesía, me parece mucho más útil eso, ¿no? Entonces, son efectos secundarios. Pero me gusta esto del pretendidamente bello, ¿no? Ni siquiera uno sabe si es bello. Bueno, obviamente va a utilizar técnicas, recursos, va a tomarse el tiempo necesario para editarlo y demás, pero el lector después es, bueno, está bonito, qué sé yo, ¿no? Que Barthes hablaba un poco de eso de la muerte del autor también, ¿no? El autor muere una vez que termina el texto, porque es el lector quien está todo el tiempo con el texto ahora, ¿no? El autor muere una vez que termina el texto y es el lector o la lectora quien termina de darle vida de vuelta o no. Si dice, esto es un embole y se va, nunca revivió el autor. Y después, quedándonos con los detalles y lo último de este librito de María Luque, Dorothea Tanning toma un descanso, dice. Por la ventana de mi estudio veo cosas increíbles, el tipo de cosas que nunca vería en una galería. Y eso me parece un gran llamado de atención para romper ese hermetismo o esa cosa muy cerrada que a veces tiene el arte o la literatura, que es, bueno, nosotros con nosotros, el resto con el resto. ¿No? Esto de, bueno, ¿leer es importante? Sí, es mucho más importante que escribir incluso. Pero todos nuestros detalles no pueden salir de cosas que leímos. Tienen que estar también en la realidad. Tenemos que poner a dialogar esas cosas, ¿no? Los detalles más interesantes muchas veces van a estar en lo que vemos, porque ahí vamos a poder poner en juego nuestra mirada. Eso que ustedes ven, solo ustedes pueden verlo, pero no porque, qué genias que son, ¿no? Wow, qué sensibilidad que tienen, sino porque sus obsesiones están puestas en juego en su mirada. Y a ustedes le van a obsesionar cosas que a mí no. Y a mí me obsesionan cosas que a ustedes no. Y el poema, en el mejor de los casos, va a poder mostrar ser un resultado de esas obsesiones, ¿no? Y de esa mirada particular. Ahora, si nos paramos frente a algo y todos miramos lo mismo, bueno, o estamos mirando sin ganas, o somos idénticos. Y ninguna de las dos debería ser verdad. No somos idénticos y no miremos sin ganas porque si no, ¿para qué estamos acá? ¿No? Entonces, en ese ejercicio que yo les pedí, anotar 3 cositas, lo que está puesto en juego es su mirada, no su originalidad, no su creatividad. ¿Ustedes qué resaltan de todo eso? A mí, qué sé yo, me obsesionó mucho el cartelito ese de la Orbis 100, qué sé yo, no porque soy un amante de la cocina, sino por lo nostálgico, por la melancolía, ¿no? Como, mirá, las viejas publicidades, mirá qué bonitas que son, qué sé yo, pero no por la cocina en sí, ¿no? Entonces yo me estoy entrando por otro lado a eso. Si a ustedes también les obsesiona ese cartel, bueno, será por otra cosa, probablemente. Quedándonos con María Luque un segundito, tiene otro libro que se llama Espuma, que justamente es ese paso que yo les propongo, porque acá se quedó dentro del mundillo artístico, ¿no? Son todos artistas que tenían rituales. Por ejemplo, hay otro que es de Dalí, que capaz lo conocen, que dormía con las llaves, un manojo de llaves enorme en la mano, para que cuando se quedaba dormido se le caigan en algún momento y no dormir más de 15-20 minutos, porque él quería dormir un ciclo de sueño y listo. Entonces tomaba siestas de 15-20 minutos a lo largo de todo el día con un manojo de llaves en la mano. Entonces cuando se le caía, se despertaba y seguía haciendo cosas. El sueño de todo jefe explotador. Bueno, acá en estas son las notas de María Luque, que también incluyen pequeños dibujitos, ilustraciones. Y hay muchos que son en Varela Varelita, el lugar por excelencia, ¿no? Hipster de Buenos Aires. Y en una de las anotaciones dice: vi cuando el cocinero del bar olía unas naranjas antes de cortarlas. ¿No? Un detalle precioso. No hacía falta ir a una galería para ver eso, ¿no? Entonces, esto significa no vayamos a las galerías, no, obvio, hay que ir a las galerías también, pero este detalle no está en una galería, está en otro lado. Lo mismo acá. Una chica le dijo a su novio: ¿tenés sueño? ¿Estás cansado? Te muestro los tobillos si querés despabilarte. ¿No? Esa frase. Además los tobillos, ¿no? Es increíble, pero eso
Uno, yo confío en María, que esto es verdad, ¿no? Esto lo registró. Son notas, no son poemas, ¿no? Entonces uno puede confiar en que hay algo un poquito más de verdad acá. Después, fui a comprar papel y todos los pliegos estaban manchados. Era un misterio, hasta que la vendedora se dio cuenta de que se había cortado el dedo y la mancha era su sangre. Otra vez, algo que está en lo muy cotidiano, en lo descartable, en lo que casi se nos está obligando últimamente a no prestar atención. ¿No? Si uno está con el celular, con los auriculares todo el tiempo, bueno, ¿qué estás mirando? Nada. ¿No? Entonces todo esto se te va a ir como agua entre las manos. Y acá, en un cantero de la Plaza de Almagro vi un disquete que tenía escrito en verde. Disquete, ¿se acuerdan? ¿No? Los que no se acuerdan se callan. En un cantero de la Plaza de Almagro vi un disquete que tenía escrito en verde: se ve Marta final. ¿No? Se ve de currículum vitae. ¿No? Hermoso. ¿No? Un recuerdo nostálgico que me hace acordar que yo ayer, mientras volví a mi casa, que vivo bastante cerca de acá, había un VHS, también, el que no se acuerda se calla, de Cosmos, la serie de Carl Sagan. Un VHS de Cosmos. ¿Quién no vio eso por lo menos en la biblioteca de alguien? No sé si en las propias, pero por lo menos ir a la casa y que esté toda la colección de Cosmos con los libros, ¿no? Está un VHS ahí tirado. Entonces pasamos de ver detalles de la vida artística de otros a la nada misma. En el bar, yendo a comprar papel, en el cantero de la Plaza de Almagro. Esa disponibilidad es la que nosotros necesitamos siempre. Y hablando de esos detalles cotidianos, hay un libro de Fabián Casas, que es un poeta argentino que recomiendo mucho. Este se llama Envíame tus poemas y te enviaré los míos, que juega con la frase de otro poeta. Y en la contratapa dice lo siguiente, está escrita por el propio Fabián. Durante el 2020 me dediqué junto a mis hermanos a cuidar a mi padre que se estaba apagando. En mi teléfono solo tenía 2 chats, uno con mis hermanos, con la foto de mi papá como ícono, y otro con mis amigos que en parte estaban lejos porque vivían en La Plata. La movilidad estaba restringida. Era el año de la pandemia. ¿Se acuerdan que hubo una pandemia, no? Ya todos nos estamos olvidando de eso. Había toque de queda sanitario. Mis hijos estuvieron con la madre lejos más de 50 días. Entonces escribía, para ayudarme, pequeños apuntes en los 2 grupos de WhatsApp que les enviaba a mis amigos o a mis hermanos. Escribir en WhatsApp te libera de estructurar el poema, es más, a veces te corrige el corrector y te cambia lo que pensabas escribir. Así fueron saliendo estas notas que hablan de rendición, de hijos que están lejos, de un poeta yanqui que murió en el Amazonas. Me convertí en un nómade sin moverme un segundo de al lado de mi padre. ¿No? Me gusta mucho esto del accidente, de la corrección, ¿no? Como el autocorrector del celular que a mí me pasa, encima lo odio porque te corrige la palabra más, la que no hay que corregir, y después no te corrige la que evidentemente escribiste mal. ¿No? Entonces mandaste un error de ortografía increíble. Pero me gusta ese accidente incluso que hasta afecta al poema, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo. No sé si esto es así o no, tengo que estar Fabián acá para desmentirlo. Un poema que se llama El gato. Mientras atravesaba el pasillo del PH donde vive mi viejo, un gatito colombiano saltó por encima mío, de muro a muro, con una maestría incuestionable. Solo vi la sombra a mis pies y me detuve para no pisarlo. ¿No? Un poema muy bello, ¿no? Esto de no pisar la sombra del gatito. Ahora bien, ¿qué es un gatito colombiano? ¿No? Obviamente yo leí este poema, me gustó y dije, habrá una raza de gato que se llama gatito colombiano, no conozco tanto de raza de gatos, ¿no? Siempre tuve gatos raza de gato. Dije, bueno, debe haber un gatito que se llama gatito colombiano, buscas, obviamente no existe el gatito colombiano. ¿No? Decís, los vecinos serán colombianos, pero eso no implica que el gatito sea colombiano necesariamente. Entonces te quedás pensando y decís, pará, en la contratapa me decía que el autocorrector de WhatsApp le cambiaba palabras. Entonces puede ser Colorado. Entonces, capaz se escribió muy rápido Colorado, que es Colorado colombiano, el autocorrector, y quedó así. Después podemos decir si es útil o no para el poema que haya quedado colombiano y no Colorado, es otra cosa. Pero fíjense, ¿no? Como ese accidente de repente abre nuevos sentidos y por lo menos nos hizo reír ahora, ¿no? Que es el gatito colombiano.
Después 2 poemas más que salen de este libro, ¿no? Que es un accidente, son muchos accidentes de este libro. Uno, la pandemia, todo lo que después generó la pandemia, el escribir esos poemas en esos grupos de WhatsApp, que el WhatsApp te autocorrige las palabras, etc. La muerte del padre también es un accidente. Y tienes estos otros 2 poemitas. Dialéctica negativa. Nos damos cuenta que la comida está a punto cuando el olor de la cocción supera al olor de papá. Y este poema, Lucha. Los diplomáticos dicen que para que un acuerdo perdure, ambas partes deben quedar insatisfechas. Yo lo estoy. ¿Vos? Eras la chica que se iba a trabajar a España, y bajamos en silencio en el ascensor. Me impactó tu cuello largo, modiglianesco, ese rasgo que heredarían tus hijos. Lo bajo y lo alto se cruzan en el microscopio de Benjamin, antes de pegarse un tiro. Nuestro matrimonio fue una lucha de clases. Entonces, miren, de ese ejercicio, ¿no?, de escribir poemas en WhatsApp, sale un poema muy cortito de detalle, como el del olor de papá y el del gatito colombiano, y también sale este poema ya un poquito más elaborado, ¿no? Más mental, incluso, más sentimental. Acá no hay un detalle visual, a lo sumo hay un detalle abstracto, ¿no? El dato de, bueno, para que una negociación diplomática salga bien, los dos tienen que irse con cara de culo a su casa, básicamente. Y después comparar eso con un matrimonio, yo no me voy a meter ahí. Quedándonos con esta idea de los ejercicios, los disparadores y demás, hay un libro que también intuyo que acá deben conocer un poquito más, sobre todo en House, que son las 62 instrucciones de Yoko Ono, ¿no? Que son dispositivos muy extraños, porque no se sabe si son las instrucciones obras en sí mismas o son las instrucciones para las obras. Yo no soy tan conocedor de arte en general y tampoco de la carrera de Yoko Ono, pero esto yo lo leo como poemas, ¿no? Yo esto siempre lo leí como poemas y lo disfruté mucho. Y ahí podemos hablar de la muerte de Yoko Ono como artista y yo como lector dándole vida como poeta, ¿no? Si retomamos lo de Bartos, el accidente, ¿no? Entonces yo digo estos poemas de Yoko Ono, cuando capaz Yoko Ono diga estos no son poemas, son otra cosa. Hay 2 piezas que me gustan mucho. Una, que es mi favorita y es la más poética, que nos hace pensar en la ambigüedad y la contradicción, que creo que son detalles que no podemos pasar por alto cuando escribimos. Escribir un poema solo a partir de un sentimiento no suele ser la clave para llegar a un lugar interesante, ¿no? El te extraño. Todos podemos escribir un poema te extraño, ¿no? A quien sea, familiar, sexo afectivo, un amigo, un movimiento político, una banda, ¿no? Todos podemos escribir un te extraño a algo o a alguien. Ahora bien, y eso es noticia, eso es información. Tal persona extraña a alguien. La cosa es cómo lo decimos con imágenes o cómo lo podemos decir con ideas. Te extraño y algo más, te extraño o lo pongo en duda, te extraño pero lo complejizo, ¿no? Entonces, en esta charla de aire, creo que Yoko Ono hace un poquito eso. Es triste que el aire sea la única cosa que compartimos. No importa lo cerca que estemos, siempre hay aire entre nosotros. También es lindo que compartamos el aire, no importa lo lejos que estemos, el aire nos une. ¿No? Uno podría haber tranquilamente terminado este poema o instrucción al principio. No hubiera sido lindo, porque era una linda idea, pero ¿qué hizo? La complejizó más, le dio ambigüedad. Entonces el lector tiene 2 lugares para entrar ahora, ¿no? O me gustó la primera, o me gustó la segunda, o me gustaron las 2. ¿No? Entonces el poema siempre es ir un pasito más allá, ¿no? Ser lo más generoso, ¿no? Porque todos decimos, bueno, qué poético esto. Vamos a algo menos poético, más insoportable. Pieza de dólar. Elegir una cantidad de dólares, imaginar todas las cosas que te podés comprar con esa cantidad. Imaginar todas las cosas que no te podés comprar con esa cantidad de dólares. Escribirlo en un pedazo de papel, ¿no? Una de las grandes obsesiones que tenemos, que son el dólar, y su cotización y qué sé yo, ¿no? Entonces, me parece un excelente ejercicio artístico este, ¿no? Bueno, pensá en una cantidad y qué te podés comprar. Ahora pensá en todo lo que no te puedes comprar con esa cantidad de dólares, ¿no? No sé cómo venimos de tiempo, ¿lo estamos redondeando? Medio como para redondear. Listo, perfecto. Pero tampoco para que corras. Bueno. Hago 10 flexiones y...
del día, ¿no? Ok. Bueno, entonces, volviendo, después de pasar todo esto, ¿no? Un poco, ahora terminamos ya. Este es el ritual. Perderse entre todos estos textos, perderse entre todos esos detalles, perderse entre todas nuestras ideas, pero en nuestras ideas y sentimientos, hasta encontrar ese detalle, hasta encontrar eso que no conocemos. Los poemas que son más narrativos, y hay varios, ¿no? Hay muchos poetas que son más narrativos, ¿no? Los poemas más largos, que parece que se está contando algo. El propio Mariano Blatt, un poco es de ese estilo. En el fondo lo que están haciendo es contar lo que no se sabe de esa historia, no lo que ya se sabe. Nosotros como autores, cuando nos ponemos a escribir un poema, o incluso cualquier texto, pero no, me quedo más dentro del campo de la poesía, cuando nos ponemos a escribir algo literario a partir de una historia propia, real, verídica, lo que estamos haciendo es descubrir ese detalle, eso que no conocemos, no reafirmar lo que ya sabemos, porque eso no le sirve a nadie. A nosotros sobre todo, pero al lector menos, y al poema muchísimo menos. Y si no le sirve al tirano máximo de todo esto, que es el poema, ¿para qué lo estamos haciendo? Entonces, el ritual es esta deriva que les decía que nombraba Barthes un poco, ¿no? Perdernos en la, dice, ¿no? Como, a ver si me acuerdo de memoria, como un corcho entre las intimidaciones y mareas del lenguaje, ¿no? Algo así dice, ¿no? Como perdernos en el lenguaje, en las imágenes, en las ideas y ver qué pasa, ¿no? No es para reafirmar nada. De un poema que escribimos nosotros deberíamos salir inquietos, cuanto menos. Deberíamos salir sorprendidos. Obviamente esto no significa, uy, mi vida acaba de cambiar, escribí este poema. No, pero mínimamente distintos. Y desear, muy secretamente, que al lector, a la lectora, que no sabemos quién es, le pase algo parecido cuando lo lea. Que cuando entre salga distinto. Y en esto de los rituales, hay un libro, que no me acuerdo cuándo lo compré, pero me acuerdo que me fascinó, que se llama Las libretas de José. ¿Lo ubican? De José. Mirá, qué bien. ¿No? Que son... Era un señor de origen polaco. Sí, es un libro muy setentoso. José Rosenwasser se llama. ¿Cómo se pronuncia? ¿No? Vamos a decirle José Rosenwasser. Que caminaba al microcentro porteño, ¿no? Todo lo que sea Callao, Obelisco y microcentro, etc., con una libretita, ¿no? Del 74 al 77 más o menos que lo hizo, y le pedía a la gente que se cruzaba que escribiera algo, ¿no? Que escribiera algo en la libretita. Obviamente hay mucho chiste, hay mucho aguante boca, ¿no? Hay mucho comentario político a veces, pero también hay gente escribiendo cosas medio sueltas. Cuando a Jorge Luis Borges le contaron la historia de José Rosenwasser, el hombre que recorre todos los días los bares y cafés de Buenos Aires con una libreta en la mano para pedirle a la gente que escriba, dudó de su existencia. Es probable, dijo, que todo esto sea una simple ficción. ¿No será una invención suya este señor de las libretas? Pero, a pesar de la incredulidad de Borges, José existe, o existía, y camina todos los días por la ciudad. Es un hombre sencillo, humilde, con una filosofía de la vida inundada por candor y dignidad inmigrantes. Uno de esos hombres a los que inevitablemente se los llamará por su nombre desde el primer encuentro. Cuando le preguntaron a Charlie García por este hombre, contestó: lo que más me gusta del ladrón de tiempo, porque así se le decía a José Rosenwasser, ¿no? Como se robaba tiempo para que vos después escribir en la libreta, es su gran inocencia, su pureza. Es un tipo súper romántico, bohemio. Me parece genial que un hombre en esta época, recuerda, estamos hablando de 76, 77, esta época, quería conversar, se quiere comunicar. Pero creo que el método de comunicación que eligió es un poco incoherente en relación con la realidad, no coincide con la realidad que vivimos. Cualquiera habría elegido comunicarse a través de la radio o de una revista, que son los medios de este tiempo. Pero podemos preguntarnos si no es la realidad la que es incoherente. ¿No? 77, insisto. No, imagínense ahora José con su libreta. No, como nadie lo estaría mirando directamente. Y yo me marqué 3 anotaciones de esto, para que vean cómo la poesía o lo que nos puede inspirar puede estar en todos lados y sobre todo en otros, ¿no? Y sacarnos esa idea de la originalidad. Alguien que no quiso poner su nombre, ¿no? Porque el formato es más o menos lo mejor que tengo en el mundo soy yo, firmó Jorge Luis.
¿no? O amigo es aquel cuya presencia no me impide pensar en voz alta, dijo Lili, ¿no? Con comentarios. Ahora bien, uno que firmó cualquiera, ¿no? Puso cualquiera. En el amor nuevo amo todos los amores anteriores. Se sintieron un poco zarpados, ¿no? Bueno, eso es lo que debería generar un poco un poema que escribamos. Te amo, no. Por eso es obvio. Todos amamos. No, pero te amo amando a todos los amores anteriores. Ah, eso es interesante. Acá. Bigote, firmó. ¿Qué lo parió? ¿Cuánto quilombo arman a las 2 de la mañana una libreta y un lápiz abiertos? ¿No? Y una anotación del propio José, porque al final de este librito están las anotaciones que el propio José también hacía en sus libretas, que es la última. ¿Cuántas cosas que me escriben en las libretas y yo no las entiendo? Y sin embargo soy feliz, porque si las entendiera, sería mucho más desdichado. Y quiero terminar con Bielsa. Yo ya sé que esto es filosofía barata dicha por un argentino que tiene la oportunidad de expresarse, pero yo creo en ese tipo de cosas. Gracias.